fiscal Guillermo Marijuán pidió imputar a 3 jueces de la Corte por haber concedido el 2 por 1 por un delito de lesa humanidad. Gabriel Morín en línea. Gabriel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Antonio, buenas tardes. Así es, lo dispuso el fiscal Guillermo Marijuán al impulsar la investigación por la denuncia que había hecho el abogado y ex legislador Marcelo Parrilli. El delito que se investiga o por el que se abrió formalmente la investigación es prevaricato, que para que todo el mundo entienda significa cuando un juez toma una decisión contraria de derecho a sabiendas de que es injusta y de que es arbitraria. Puntualmente es por el fallo del 2 por 1 y por el fallo que benefició al represor Luis Muiña, el último fallo de la Corte Suprema referido a este tema, y ahora será decisión del juez Daniel Rafecas determinar si avanza o no con esta investigación después de que el fiscal iniciara formalmente la investigación e imputara por este delito a Carlos Rosenkrantz, a Elena Hayton de Nolasco y a Horacio Rosati, los 3 denunciados por el abogado Parrilli en una presentación que fue bastante veloz el trámite porque ayer mismo se radicó en los tribunales y quedó a cargo de Rafecas con intervención del fiscal Marijuán. Lo concreto es que Marijuán hizo uso de lo que se llama el artículo 180, que es normalmente la causa y darle curso, y que ahora, bueno, el juez será el que pueda determinar si existe o no delito en su entender y avanzar entonces en esta investigación después de la denuncia penal como una de las aristas que tuvo el fallo del 2 por 1, que recordemos también tiene demandas contra el Estado en el plano internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, la pretensión también que se declare la inconstitucionalidad. ¿Qué tal, Gabriel? María Belén, buenas tardes. ¿Qué tal, María Belén? El tema del prevaricato, en el cual el doctor Parrilli se basó, tiene que ver con supuestos vínculos con el gobierno que habrían dado lugar, supuestamente también, al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque se trata de Rosenkrantz y de Rosati, que son las 2 últimas incorporaciones que ha tenido la Corte Suprema de Justicia como miembros. Estos habían, intentado, por lo menos el gobierno había intentado que ingresasen a través de decretos. Después, bueno, se siguió el circuito constitucional correspondiente desde ya con la aprobación, con lo cual ya gozan de legalidad y legitimidad, pero sí en un momento la pretensión del gobierno fue introducirlos por decreto. Y Hayton de Nolasco, en el caso de ella también, porque el gobierno rechazó un fallo. ¿Por qué? Porque se basa en esto, porque ella pretende también continuar sus actividades en la función pública como integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más allá de sus 75 años de edad. O sea, cuando cumpla los 75 años de edad va a seguir siendo miembro de la Corte. Entonces, en esto es lo que se basa el doctor Parrilli para la presentación y sigue su curso. Sí, exactamente. Además, el gobierno no apeló el fallo que la benefició en primera instancia, que fue justamente antes de que la Corte pusiera el límite de los 75 de manera extendida, digamos, a todos los jueces. Ese es el contexto en el cual Parrilli sitúa esta decisión y la vincula con una intención del gobierno de obtener el fallo Muiña en el sentido en que ocurrió con esta ajustada mayoría. Pero hay un dato también que es insolayable y es también político, porque en el día de hoy, por primera vez, la Secretaría de Derechos Humanos, en calidad de querellante en una causa por delitos de lesa humanidad, se opuso de plano que se le conceda el beneficio al represor Carlos Eduardo Trucco, precisamente cuando le dieron vista del pedido de excarcelación que había sido formulado ante el Tribunal Oral Federal número 1. Lo que dijo la Secretaría de Derechos Humanos en el escrito en el que contesta este pedido es que lo considera inadmisible la aplicación del 2 por 1, y atención con esto, porque esto es bastante significativo y va en sintonía con el proyecto del oficialismo que plantea Federico Pinedo. Dice que no puede acogerse a este beneficio porque no se encontraba vigente en el momento en el que el profesor estuvo preso. El 2 por 1 no estaba vigente, debe haber sido obviamente derogado, y que no se le puede aplicar esta ley más benigna a imputar esa humanidad según consta en... Pero Gabriel, pero aparte esto va contra derecho, es un fallo que va contra derecho, por eso es el prevaricato. Sí, claro. Porque realmente es vergonzoso, porque los jueces de la Corte deberían saber que estaba derogado el 2 por 1 cuando fue condenado. Claro, el argumento técnico para vincular a esto es la instancia entre que se cometió y que existe una condena firme.
es la parte más discutible porque hay dos de los jueces que van en sentido absolutamente contrario a esto y dicen precisamente este argumento que presenta ahora de forma novedosa la Secretaría de Derechos Humanos, que en un principio con Claudio Abruja a la cabeza se manifestaron como de acuerdo con el fallo o respetuoso del fallo. Bueno, en el operativo despegue que también está iniciando el gobierno, acá hay una muestra más y es considerar que por los tratados internacionales incorporados a la Constitución, esto es inaplicable. Claro, está bien lo que estás diciendo porque estás trazando también una línea política más allá de la judicial. O sea, recordemos que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abruja, en su momento se mostró a favor del fallo, por lo menos dio a entender con sus declaraciones que se ajustaba a la ley, con lo cual obviamente se estaba manifestando a favor. Después salió el ministro de Justicia a manifestarse en contra, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y después el que fue más contundente como voz del gobierno fue Marcos Peña como jefe de gabinete de la Nación, que ya se refirió a la impunidad del que goza, digamos, aquel que tiene el beneficio del 2 por 1. De todas maneras también la pretensión es que se vaya más allá de todo esto y que se declare la inconstitucionalidad del fallo de la Corte. ¿Qué hay, Gabriel, en este sentido, digamos, conducente en los carriles judiciales? Hay una serie de pedidos de parte de fiscales para que esto se declare inconstitucional e inaplicable, pero por lo pronto hay mucho malestar en los tribunales orales federales, que son los que dictan las condenas y eventualmente realizan el cómputo de las penas para los represores, y hay una idea un ánimo como de rebelión en el Poder Judicial de este tema, porque precisamente no quieren ser ellos los que tengan que acatar este fallo y ponerle la firma a lo que puede significar una excarcelación, porque el nuevo cómputo podría arrojar que un represor ya se encuentra con los 2/3 de la pena cumplida y puede acceder al beneficio de libertad condicional. No los tienen que aplicar, te digo, en los casos de delitos de lesa humanidad. Yo estuve consultando a varios abogados penalistas y a jueces también en estos fueros, y lo que me dijeron es que en los tribunales inferiores, digamos, no hay ninguna norma por la cual ellos tengan, en base a este fallo de la Corte Suprema, salvo el caso concreto del proceso que tiene que ver con que tengan que atenerse a esta normativa, más allá de que puede sentar precedentes para todos aquellos, por supuesto, que en base a una valoración que hagan de algunos casos lo consideren. Pero ya fíjate vos que ha habido 2 pedidos de excarcelación que no se efectivizaron porque han sido rechazados. No, es exactamente eso, pero fíjate que en otros fallos, que no son tan sensibles y no tienen una materia tanto en discusión como estos, lo que suele fallar la Corte, que sí, efectivamente es sobre un caso, termina siendo una especie de dogma para el resto de los tribunales que comienzan a aplicar los nuevos criterios. Bueno, lo que está pasando acá es absolutamente distinto y es diametralmente opuesto a este modo de hacer a partir de los fallos de la Corte. Nadie quiere firmar estas excarcelaciones y nadie quiere acatar el fallo, salvo que haya estrictas condiciones idénticas al del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Exacto. Eso es lo que se está hablando en tribunales, es decir, lo que los propios jueces están analizando, incluso en la Casación Federal, donde tienen que analizar los nuevos cómputos, están diciendo que van a seguir fallando según el criterio anterior y no van a hacerse eco de este fallo, lo cual en términos políticos también, porque la Corte deja a la Corte como en un estado de haber fallado por un solo caso y que los propios tribunales no van a hacer caso a esta nueva doctrina. Muchas gracias, Gabriel. No, por favor, hasta luego.